Bendiciones hermanos amados, muy buenas tardes, Dios les bendiga, qué gusto poderlos saludar nuevamente en esa transmisión de nuestro segundo servicio virtual de Iglesia de Cristo Jehová Provee. Y hermanos amados, es interesante que lo que Dios trabaja en nuestras vidas, cómo lo trabaja y particularmente que cuando Dios está trabajando con nosotros, el enemigo ponga lo que ponga, la obra de Dios, como dice aquel corito antiguo, esta obra no va a parar. El día de hoy tuvimos la bendición de poder recibir la palabra del Señor de boca de una de nuestras hermanas y fue una enseñanza con tinte de prédica bastante bonita, hermanos amados. Tuvimos la bendición hoy en la mañana también de que un joven entregó su vida a Cristo en Iglesia de Cristo Jehová Provee. Y por eso les digo, hermanos, porque interesantemente hubieron batallas, hubieron estorbos que se levantaron, pero dentro de todo, hermanos, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia, dice la Biblia. Es más, hay dos salmos donde el salmista que compuso, que fue inspirado para componer estos salmos, dicen: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que hermanos, ahí sí que tomando el ejemplo de la Biblia, se los digo hoy, hermanos, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y sean ustedes nuevamente bienvenidos. Vamos a orar, hermanos amados, para tomar el tiempo para que sea el Señor el que tome el control de los ambientes y que sea el Señor el que nos conduzca por medio de su palabra, para ser edificados, hermanos, y para hablarle a nuestro corazón. Amén, hermanos. Acompáñenme tomando actitud de oración. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, te damos a ti la gloria y la honra porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos das en esta hora de poder, Señor, ser transmisores de bendición para tu pueblo, papito lindo, y así también ser transmisores de edificación y de preparación para tu pueblo. Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos pidiéndote que tomes tú el control de los ambientes. Señor, que toda planta que tú nos sembraste en medio de nosotros, papito lindo, sea arrancada de raíz y en su lugar, Señor, que venga la llenura de tu Espíritu Santo en esta tarde. Padre Celestial, te venimos pidiendo, Señor, que dirijas, Padre Celestial, la palabra de esta tarde, que envíes a tu Espíritu Santo a llenarme, Señor, y a poner tus palabras en mis labios y en mi lengua, para bendecir y edificar a tu pueblo, papito lindo. Que se haga conforme a tu voluntad, Señor, y que esta tarde, papito lindo, tu palabra descienda como desciende el rocío del cielo, Señor, que riega el monte Hermón, Señor, y que ese mismo rocío desciende sobre el campo y riega todas las plantas, y no regresa a ti, Señor, vacía, sin antes cumplir su propósito. Así te pido en esta hora, Señor, que sea tu palabra revelada sobre tu pueblo, Padre Celestial, para que conforme a tu voluntad, papito lindo, podamos fluir en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, por la vida de nuestros pastores, Padre Santísimo. Ahí donde ellos se encuentran, Padre Celestial, pon tu mano de sanidad, Señor, en el cuerpo de nuestro pastor, de nuestro Padre Espiritual Rolando Trabanino. Por favor, Señor, toma tú el control de su colon, Padre bendito, y así, Señor, como fue colocado el bálsamo, Señor, después del vino sobre las heridas de aquel hombre que fue herido camino a Jericó, así te pedimos, Señor, coloca ese bálsamo de sanidad en el colon de nuestro pastor. Por favor, papito lindo, los bendecimos a la familia pastoral y a la familia apostólica, ahí donde ellos están. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, nuevamente, hermanos, sean ustedes bienvenidos ya por tercera vez
a esa transmisión de Iglesia de Cristo Jehová Provee en su segundo servicio virtual. Y como les platicaba al principio, hermanos, hoy tuvimos la bendición de recibir la palabra de parte del vaso que el Señor utilizó en el vaso de nuestra hermana Yasmín López de Poitán. Y fue una palabra bien interesante, hermanos. Ahí sí que para quien pudo aprovechar esa palabra, esa vianda, porque al final no fue una palabra como solamente como decir es el agua que está aquí en el vaso, sino, hermanos, fue una palabra en forma de vianda por lo sustentosa, por la nutrida que iba. Hermanos, fíjense que es interesante porque ella planteaba en una especie de línea de tiempo todo lo que le aconteció a José, hijo de Jacob, antes de llegar a ser segundo después de Faraón en Egipto. Y hablando precisamente, ella mencionaba los procesos que estuvo atravesando. Ella hacía mención de algo bien peculiar y bien particular, en donde ella decía, yo no encontré en la Biblia donde diga que José se quejó con el Señor porque ay, qué aburrido estar haciendo esto, porque ay, ya no quiero trabajar. Y es que es cierto, hermanos amados, cuando Dios inicia el proceso en la vida de alguien, nos damos cuenta, hermanos, de que Dios simple y sencillamente trabaja y trabaja y trabaja en silencio. Dios no vino y le estuvo diciendo a José, te voy a bendecir, te voy a poner como segundo en Egipto, te voy a levantar, te voy a hacer esto. De hecho, a José, si lo vemos de esta manera, José le dio únicamente 2 sueños. Y por medio de esos 2 sueños, el Señor le mostró a José que iba a alcanzar una grandeza. Mas, sin embargo, no le reveló ni el tiempo, ni el lugar, ni el momento. Y curiosamente, hermanos, pero dentro de todo eso, hermanos, yo veía algo muy peculiar. Y perdón que lo diga yo, particularmente soy enemigo de estar diciendo yo. Eso es algo que nosotros debemos quitarnos de nosotros mismos. El yo aquí, el yo allá, ahí sí que el famoso yo. Pero fíjense, hermanos, que dentro de eso el Señor me permitió ver cómo es posible que en un momento dado sea necesario tener cuidado con las palabras, cómo las utilizamos. ¿En qué sentido, hermano? Bueno, fíjense, hermanos, de que si ustedes pudieron ver el título del tema de esta tarde, dice cuidado con las palabras 2. Y es que este tema ya habíamos comenzado a platicarlo hace algún tiempo, hermanos amados. Pero fíjense que interesantemente, cuando la esposa de Potifar vino y le mostró la ropa de José a Potifar que le había arrancado ella, donde José salió huyendo, donde ella le estaba haciendo el famoso acoso sexual. Viene ella y le dice a Potifar, mira el esclavo hebreo que has traído, me estuvo acosando. Y donde intentó abusar de mí, alcanzar a quitarle la ropa y grité y él salió huyendo. Vale. Pero esa palabra, hermanos, pudiéramos hacerla ver como una palabra de difamación. Porque aparte de que José era la víctima, dijo alguien por ahí, que era la víctima. Hermanos amados, lo estaban poniendo en mal. Estaban diciendo, él fue el que me estaba acosando. Entonces, por eso, hermanos amados, tenemos que tener presente algo muy particular. Y el texto base, hermanos amados, con el que inicié este tema hace ya algún tiempo, está en Mateo capítulo 15 y versículos del 17 al 20. No se preocupen, yo solo estoy haciendo una remembranza. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen 1, malos pensamientos, 2, homicidios, 3, adulterios, 4, fornicaciones, 5, robos, 6, falsos testimonios y 7, calumnias.
Fíjense, ya ahí solo la palabra del Señor ya va amarrando el punto de la Potifarra, digamos, pongámosle así a la señora de Potifar. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Bueno, hoy en día sí contamina un poquito, hermanos, porque si alguien no se lava las manos y estuvo tocando metales o algo así, fijo, se llena de amebas, diría alguien por ahí. Pero el texto base en realidad, hermanos, es Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y fíjense, hermanos amados, que dentro de ese tema estuvimos platicando acerca de lo que es esta palabra corrompida. Según la concordancia Strong, es la palabra G4550 y significa logos sapros. Ahora, hemos platicado, hermanos, que en el hebreo palabra tiene varios significados y dentro de uno de ellos es davar. Pero cuando vemos nosotros en el griego, palabra tiene, la redundancia, tiene dos palabras que significan palabra. Una es el logos, que es la palabra que está escrita. Y dos es el rema. Y el rema, hermanos, es la palabra que viene de parte de Dios. Y ya sea que nos dé revelación, nos dé fortaleza o tenga algún otro efecto en nuestras vidas, y nosotros lo ponemos en práctica y vemos que resulta y lo terminamos ejecutando ya de fijo, ese es el rema, es la palabra que nosotros estamos desarrollando, es la palabra que estamos viviendo. Pero, y ahí quiero hacer una pequeña observación. Ojo, hermanos amados, que tanto logos como rema no solo provienen de Dios. Por eso aquí cuando hablamos de palabra corrompida, vemos que es la palabra logos sapros. Y sapros significa corrompido, podrido, malo, que no vale nada, que es inútil, que es de calidad deficiente o de mala calidad, es deteriorado, es dañino, obsceno, sucio, ofensivo, maledicencia, malas palabras, podrido y putrefacto. Esos son los sinónimos y los significados de sapros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos amados, y aquí tal vez no me quisiera detener mucho, pero solo voy a poner un pequeño ejemplo, hermanos, y por favor, de una vez se los digo, por favor, ahí sí que, como esa es la palabra de Dios, esto es para edificarnos, no para ofender ni para generar contienda con nadie. Pero hermanos, ¿ustedes alguna vez no han tenido algún mensaje de texto en su celular, en su tablet o en el iPad o por un correo donde los estén insultando? O donde alguien le diga, mira vos, hijo de tantas. Hermanos, eso ya es un logosapros. ¿Por qué? Porque es una palabra obscena, es una mala palabra, es una palabra ofensiva, es una palabra que carece de buena calidad y que por lo mismo, obviamente diría alguien por ahí, pero es de mala calidad, y al ser algo de mala calidad, hermanos, quiere decir de que no va a durar mucho tiempo o que en vez de ser edificante, va a ser nocivo. Bueno, sigo adelante. En esa ocasión, hermanos amados, no quise entrar mucho en el tema de detalles de los sinónimos de logosapros o de palabras corrompidas. Pero hay 3 grupos aproximadamente dentro de 7 a 9 palabras, hermanos. Solo voy a mencionar 3 de cada grupo. Y en el primer grupo, aquí estoy hablando de sinónimos. Por ejemplo, dice que uno de los sinónimos de corrompido es diabólico, es injusto y es vil. Eso es el primer grupo de sinónimos de corrompido. Nuevamente voy: diabólico, injusto y vil.
Dentro de esos también está cruel, canalla, perverso y otras más. Vale. Segundo grupo dice que está dañino, peligroso, fastidioso y molesto. Nuevamente, como les digo, hay casi 4 o 5 palabras más. Y en el tercer grupo, fíjense, dice que está enfermo, indispuesto, doliente y postrado. Ahí en ese grupo solo hay 3 palabras más. Entonces, vemos, hermanos amados, que al final cuando Efesios 4:29 dice que no haya ninguna palabra corrompida que salga de vuestros labios. Hermanos, es una palabra que tuvo que haber sido grabada en la mente y grabada en el corazón, pero que no se habían vuelto una manera de vivir. ¿En qué sentido? Y voy a poner un ejemplo y por eso les digo, perdón si me llevo de corbata a alguien. Pero hermanos, ha sucedido de que, por ejemplo, en ministraciones, tanto el apóstol Sergio como el apóstol Mario Rivera, como nuestro pastor, han contado testimonios que están escarbando y escarbando y escarbando de dónde puede venir, dónde puede estar la raíz del problema de algún hermano o hermana, hasta que llegan precisamente muchas veces a un recuerdo. Es que en una ocasión alguien me dijo que yo era un tonto y no le puse atención, pero eso pasó en ese momento, hermanos, y ahí puede estar la revelación del problema. Entonces vemos de que fue algo que quedó grabado, ya sea en la mente o en el corazón. ¿Por qué? Porque hay una memoria. Pero y digámoslo así, no se vivió, no fue así como que me dijo tonto de plano, si no puedo hacer nada, que soy... No generó nada de eso. Pero más sin embargo, hermanos amados, sí generó un problema a largo plazo. Y fue una palabra que enfermó más bien al alma de la otra persona, una palabra dañina, una palabra injusta o diabólica, incluso que pudo haber afectado el alma de otra persona. Hermanos, y cuando nosotros vemos precisamente cuál es la raíz de los conflictos y por qué es tan delicado el tema de las palabras, hablábamos de que en ese entonces de que nosotros somos seres tripartitos, es decir, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. En el cuerpo nosotros tenemos los 5 sentidos, es que iba a decir primarios, pero es que no tenemos ningún secundario. Tenemos los 5 sentidos, de los cuales nuestra hermana precisamente en la mañana hizo la pregunta, ¿cuáles eran los 5 sentidos que tenemos? Y de los cuales tenemos el gusto, el tacto, la visión, el olfato y la audición. En el alma, hermanos, es donde tenemos la raíz de muchos conflictos. Y dice que para comenzar está la razón o el razonamiento. Está el afecto, la imaginación, la conciencia, la memoria, los sentimientos, las emociones y la voluntad, dentro de varias cosas, varios aspectos más. Hermanos, estas 8 cosas que acabo de mencionar se conocen como las esferas del alma. Y platicábamos un poco de algunas otras cuestiones que ahorita voy a detenerlo ahí, hermanos, ya con 20 minutos de introducción y de remembranza. Bueno, solo voy a mencionar una última cosa. Lucas capítulo 6 y versículo 43 es precisamente donde se menciona en solo 2 ocasiones la palabra sapros. Y dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Entonces, cuando vemos nosotros aquí las 2 palabras malo, en Lucas capítulo 6 y versículo 43, estamos hablando de sapros y vemos que habla precisamente de un fruto, está hablando de algo que ya
se llevó a cabo, que ya nació, ya retoñó, ya es visible. Y hermanos, en ese entonces el Señor me llevó a ver precisamente que sapros viene a ser como que la contraparte o el antónimo precisamente de los frutos del Espíritu, los cuales son 12. Y de los cuales encontramos 9 nosotros en Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, ahí encontramos 9. Hay 2 más en Efesios 5, 9, que dice: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, se repite, en justicia y verdad. Y ahí, hermanos, ya nosotros tenemos 2 frutos más, ya sería el 10º y el 11º, justicia y verdad, frutos del Espíritu. Y en Hebreos 13:15 nosotros encontramos el 12º fruto, que dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos el 12º fruto, es la confesión. Y ahí voy a detenerlo de esa ocasión. Entonces, hermanos amados, el tema de esta tarde es nuevamente cuidado con las palabras 2. Y hoy quiero hablar de las palabras de engaño. Acompáñenme por favor con sus Biblias a Proverbios capítulo 1 y versículo 10. Y en la versión de la Biblia de las Américas, Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Y fíjense, hermanos, de que algo que me llamaba mucho la atención, y perdón que lo mencione así, es a qué se refiere la Biblia con pecadores. Bueno, diría alguien fácilmente, de todos nosotros, sí, pero es que no todos nosotros pecamos de la misma manera. Cierto, delante de Dios pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado chiquito. No hay mentira negra ni mentira blanca. No hay mentira piadosa ni existe la mentira diabólica. Sino que, hermanos, delante de Dios pecado es pecado. Que hay pecados que son de mayor gravedad que otros, sí, eso es cierto. Pero fíjense, hermanos, que conforme fui investigando un poquito, pude notar ciertas diferencias. Hermanos, que al final de cuentas nos amplían el panorama de qué es lo que nos está hablando la Biblia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque debemos tener bien presente, hermano, lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9, que dice que si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la palabra de verdad no está en él. Entonces, hermanos, ahí sí ya nos agarró a todos parejo la palabra de Dios en decirnos: todos somos pecadores. Ahora, que somos redimidos, que somos justificados a través de Cristo, sí, ese es otro tema. Pero, hermanos, cuando la Biblia habla de pecadores, habla de grupos de personas que cometen cierta y determinada clase de pecados. Y tratando de expandir un poco más la visión, el panorama del tema, en el mismo pasaje, Proverbios 1:10, solo que en la Nueva Traducción Viviente dice: hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Ahora, fíjense, hermanos, que hay algo que a mí me causó un poco de intriga, o no cómo decirlo, dudas, sino que quise analizar de la siguiente manera ese texto en la Biblia de las Américas. Dice: si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos nosotros cuando alguien quiere seducirnos? Les voy a poner este ejemplo. Y precisamente, hermanos, por favor, escúchenmelo con oídos circuncidados. No lo estoy diciendo
por poner en mal a nadie. Solo voy a poner este ejemplo. Resulta que en una iglesia de allá del planeta Júpiter llega un joven y dice, yo quiero aceptar a Cristo. Hace la oración de fe, oran por él y es una algarabía, es una alegría en el cielo porque se arrepintió un pecador y gloria a Dios por eso. Vale. Pero luego viene este joven y se acerca a esta congregación en ese mismo momento y dice de que si alguien le puede tender una mano porque necesita arreglar su moto, que le salen 150 quetzales. Ahora, pregunto, hermanos amados, ¿cuál es el panorama ahí primeramente? ¿Aceptó a Cristo por compromiso o lo aceptó como una llave para poder entrar por su necesidad? Eso, por favor, lo digo así nuevamente, no para poner en mal a nadie, ni para generar alguna controversia. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos amados, esa es una forma de seducción. Llegar a alguien que ya sabe qué es lo que nos atrae, qué es lo que nos gusta, y llegar con eso, con tal de decirnos, mira, es que necesito que me hagas un favor. Eso es una forma de seducción. Entra, ¿por qué? Por los sentidos, entra por el alma, digámoslo de esta manera. Porque la conexión del cuerpo y del alma es que el cuerpo, a través de los sentidos, hermanos, es así como que alertado de que hay algo que nos llama la atención, pero el alma lo que ocasiona es, hay que hacer esto entonces, con tal de que me entreguen lo otro. Entonces, hermanos, por eso les pregunto, ¿cómo saber si alguien te quiere engatusar? Porque nosotros, y lo digo muy particularmente, así lo he visto aquí en Guatemala. Ay, hermanos, me está avanzando el tiempo inclemente, pero ¿por qué lo digo de esta manera? Porque, hermanos, aquí en Guatemala nosotros decimos, es que me vendieron este vaso aquí en la esquina, me dijeron que era indestructible y ahorita que lo somaté aquí en la mesa, se rajó, me engatusaron. Me metieron gol, me metieron gato por liebre, y empezamos nosotros a mencionar un montón de frases, de chapinismos. Pero cuando veía significado de engatusar, dice el diccionario que es llegar por medio de una atracción con tal de conseguir un favor. Eso es engatusar. Eso es seducir, eso es un engaño. Pero, ¿por qué lo menciono así, hermanos? Porque la Biblia, Shokel Mateos, dice de la siguiente manera: hijo mío, si intentan engañarte los pervertidos, no accedas. Y la Biblia hispanoamericana de traducción interconfesional dice: hijo mío, no consientas cuando los malvados intenten seducirte. Ahora, voy a salir de este versículo con esta explicación. Buscando en el diccionario qué es un pervertido, alguien diría, la hermano, qué fácil, no puede ser que hasta eso tenga necesidad de que la manzaburros le diga. Pues sí, hermano, es necesario, porque el concepto que uno tiene muchas veces es erróneo comparado con lo que en realidad es. Pero entonces, fíjese, pervertido según el diccionario dice que es alguien que tiene problemas de apetito sexual. Fíjense cómo va el asunto. Ahora, la palabra pervertir, que es la raíz de pervertido, la palabra pervertir dice que es acomodar y envolver a conveniencia una ley o un edicto. Ahora, yo le mencionaba a mi ayuda idónea, a mi amada, a mi corona, a mi mujer virtuosa. Cuando veía esto, hermanos, el Señor me traía a la mente precisamente un pasaje de la Biblia que dice: no perviertas el derecho. Ahora, ese es otro tema, hermanos amados.
no lo voy a mencionar, no lo he desarrollado. Pero ¿qué será pervertir el derecho entonces? Porque si hablamos de pervertir el derecho, perdón hermanos que mencione esto aquí así o de esta manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es recta, es perfecta. El edicto de Dios, dice la Biblia, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero ¿no será de que también el pervertir el derecho será malutilizar la Biblia para nuestros propios propósitos? Solo voy a mencionar algo que por favor voy a pedir que hagan de caso, que es solo el ejemplo, por favor. Me llama la atención, hermanos amados, que en una región, en uno de los, bueno, a mí me enseñaron cuando estudié que eran 5 continentes, ahora resulta que son 6. Pero en uno de los 6 continentes, que está del otro lado del charco, del lado del Atlántico, abajo de Europa, ya muchos atinaron a dónde. Me llama la atención, hermanos, que en esa región hay muchos falsos ministros. Y dentro de ellos, hermanos, salió una noticia hace años, donde decía que un pastor engañó a toda su congregación diciendo que su semilla era ungida y que el Señor le había mandado a que esa semilla la tenía que compartir con todas las mujeres de la congregación. Eso, hermanos, es pervertir el derecho, es pervertir la justicia, es pervertir la palabra de Dios. Y por eso les digo, entiendo que la palabra de Dios es veraz, es perfecta, es justa, pero hermanos, lamentablemente, la palabra de un hombre mal utilizando la palabra de Dios puede ocasionar un daño irreversible en una persona. ¿Por qué? ¿Por qué irreversible, hermano? Porque puede hacer de que haga que esa persona nunca más quiera volverse a acercar a Dios, porque ya le causaron un daño por medio de la palabra de Dios. Pero sigamos con el tema. Hoy quiero hablarles, hermanos, después de 35 minutos de introducción, de las palabras de engaño por medio de consejería. Salmos capítulo 1 y versículo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y cuando nosotros vemos, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, se da, hermanos, que hay consejeros de parte de Dios, que ese es un tema muy bonito que el Señor me hizo recordar hace aproximadamente unos 11 años, en un discipulado que teníamos en aquel entonces. Nuestro pastor nos delegó poder investigar acerca de los 7 consejeros de parte de Dios. Muy bonito, hermano, a mí me encantó el tema. Va a ser, otro día se los voy a exponer. Pero cuando vemos, hermanos, también hay consejeros del lado de las tinieblas, y que muchas veces no necesitan dar un consejo con su palabra para generar todo un ambiente hostil y complicado para una persona. Veamos algunos de ellos. Génesis capítulo 38, versículos del 1 al 6 dice: y aconteció que en aquel tiempo que Judá descendió de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y entró a ella, la cual concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Y concibió una segunda vez y dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió una vez más a
nuestra cobertura espiritual, el ministro que Dios puso a cubrirnos, el apóstol Sergio, lo estuvo hablando basado precisamente en un tema dirigido hacia la alabanza. Y la pregunta es, ¿por qué Judá desciende? ¿Por qué Judá se aparta de sus hermanos? Y en este caso, hermanos, sabemos que Judá significa alabanza. Y qué tremendo, hermanos, que en la alabanza haya llanto, hay humillación, cuando no es hacia Dios. Entendemos, hermanos, que esas son de las facetas que se viven dentro del servicio por medio de la alabanza y la adoración, la atmósfera, el ambiente que se crea, hermanos, y cuando la presencia de Dios desciende y es aquello tan exquisito que uno lo que quiere es tirarse al suelo y llorar y derramarse delante del Señor y que el Señor lo envuelva, lo abrace y precioso. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos los puntos negativos, cuando hay llanto por dolor, cuando hay humillación porque se exaltaron, hermanos, eso es lo peligroso. Ira, el nombre del varón con el que descendió Judá, significa esplendoroso. También significa hidalguía y significa nobleza. Cuando nosotros vemos, hermanos, ya en nuestro plano terrenal, el decir nobleza, puchicas, es opulente, tiene plata, ¿va? Esplendoroso, es algo que nos deslumbra, algo que nos deja choqueados, que, la gran chucha, qué precioso, ¿va? Ojalá yo quisiera tener un Mercedes-Benz último modelo. Hermanos, ya solo con eso estamos viendo que hay algo que nos está trayendo más que la gloria, el resplandor de Dios. Y el decir hidalguía, estamos hablando de alguien que, entre comillas, no siente miedo. Pásenme cuántas cervezas que les voy a mostrar cómo era yo en el mundo antes. Y hermanos, ese puede ser un problema que le puede estar afectando a alguien. Puede ser, me dijeron de que el pastor ni me está viendo, total, ha de estar noqueado ahí el pastor. Entonces, fíjense, hermanos, de que encontré unas dietas ahí que tremendas, hermanos. Y hermanos, y eso es menospreciar, es llevársela de como dicen los viejitos por ahí, de Juan sin miedo. Hermanos, y la Biblia dice que el sabio ve venir el peligro y se aparta, pero el necio sigue y recibe el daño. Entonces podemos decir que una mala consejería nos puede llevar a tomar actitudes de altanería, de egocentrismo, de irreverencia. El primer hijo de Judá, significa vigilante, observador. Onán significa fuerza, fuerte. Y a ellos dos los mató el Señor, porque dice la Biblia que eran hombres malos. Selah significa roca, también significa oración y significa renuevo. Pero el lugar donde estaban cuando nació Selah dice que era Kesib, y Kesib significa mentiroso y significa engañoso. Entonces ya solo podemos ver ahí, hermanos, que es descender de nuestra relación, dígase familiar, dígase de hermanos en Cristo, de la congregación de los justos hechos perfectos, dice la Biblia, hermanos, nos puede llevar a vivir una mentira, donde aparentemente somos fuertes y tenemos todavía la llanura del Espíritu Santo, pero cuando venimos a sentir, hermanos, en realidad estamos careciendo de dominio propio. Y eso es algo que ya nuestro hermano Rodolfo Tebalán tocó hace algunos martes atrás como uno de los temas precisamente de lo que ha venido platicando él, la falta de dominio propio. Avancemos, veamos otros ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 14 dice: y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho?
Saúl respondió: cuando vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no venías en el plazo señalado, y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, entonces pensé: los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: has actuado torpemente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón, a quien Jehová ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermano, hágame favor, pregunte, diga: hermano Efraín, ¿quién es el mal consejero ahí? Gracias, hermano, como diría el apóstol ahorita en el tercer servicio, ante tanta insistencia y con tan poca resistencia. Hermanos, el mal consejero ahí es el razonamiento, es el raciocinio que tuvo Saúl. ¿Por qué? Hermanos, los filisteos se estaban reuniendo en Micmas. Micmas significa oculto. Filisteo significa desarraigado, o sea, errante, algo que no tiene un lugar estable. Y eso me lleva a pensar en Mateo capítulo 12, cuando dice la Biblia que el espíritu inmundo, cuando sale de su casa, pasa por lugares desiertos y de aflicción. Cuando recuerda y dice: volveré a la casa de donde salí. Y regresa a la casa y la encuentra barrida y ordenada. Y dice entonces que va, toma otros 7 espíritus peores, entra en la persona y el postrer estado de la persona viene a ser peor. Entonces, hermanos, aquí lo que estamos viendo es que cuando no hay una llenura del Espíritu Santo, nuestra manera de pensar nos puede mal aconsejar de tal manera que nos puede llevar a incluso hasta que Dios nos pueda desechar del plan que Él ya tiene preparado, que fue lo que le dijeron aquí a Saúl. Hermanos, era, por decirlo así, la primer batalla oficial que iba a tener Saúl, donde iba a estar acuerpado por la presencia del sumo sacerdote, del hombre que se encargaba de ministrar la presencia a todo Israel. Hermanos, y comete un error tan grande que le dicen: tu reino no será duradero, porque Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. Hermanos, lo oculto que tengamos dentro de nosotros, no, ya va a llegar el fin de mes y no tengo pisto ya ni para que mi familia coma. No, voy a ir a la casa de empeño, voy a llevar ahorita el iPad y que me den unos 800 pesos y ahí estamos. Después lo pago. Ay Dios, después lamentándose porque no logra ni pagarlo, el dinero se le fue en 2, 3 comidas, no terminó de llegar a fin de mes y arrepentido por todo. Cuidado con el razonamiento humano, porque eso nos puede llevar a nuestras peores debacles en batallas. Ay hermanos, vamos a ver, ya se me acabó el tiempo, pero voy a apelar a lo que dice el apóstol Germán. Si Moisés se pasó el mar rojo, yo me voy a pasar el semáforo en rojo también un poquito. Segundo libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 1 al 4 dice: después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, fíjense, aquí se vuelve a repetir el nombre Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David.
Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y le dijo: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Ok. Aclaremos aquí algunas cosas. Absalón y Tamar eran hijos de una mujer y Amnón era hijo de otra mujer. Los tres hijos del mismo papá, del rey David. Hermanos amados, si aquí vemos algo bien interesante, podemos ver un detalle bien interesante. Porque fíjense, dice: porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón, este mismo hombre, Amnón, dice: es que estoy enamorado de ella. Yo cuando investigué esa palabra enamorado en la Biblia, dice de que es tener un afecto. Pero dentro de paréntesis, dice que es tener afecto emocional y de intimidad. O de intimidad. Entonces, hermanos, aquí lo tremendo del caso es que Jonadab, sobrino de David, seduce por medio de un consejo a Amnón y le dice qué es lo que tiene que hacer. Le dice: hazte el enfermo. Hermanos amados, qué tremendo es cuando viene alguien y le dice, le cuenta sus problemas a otra persona y le dice: mira, fíjate de que tenía un problema y tuve que sacar un préstamo, le pedí prestado a fulanito de tal y quedé de pagarle en estos días y no tengo el dinero, ¿qué hago? Y esta persona tal vez se lo está contando con tal de que le pueda alguien más volver a prestar el dinero y continuar ese ciclo vicioso de esa manera. Y esta persona le dice: mira, ¿y por qué no le decís que tuviste un accidente? ¿O por qué no le decís que te enfermaste y que tuviste que utilizarlo para mejorarte y así se lo pagas más adelante, que te espere? Hermanos, cualquiera diría: bueno, es que sí, puede ser una situación lógica. Y sí, hermanos, se puede dar. Pero cuando ese consejo repercute, hermanos, en decir: bueno, no le pagué hoy, que se aguante, cuando pueda le pago, ahí vamos a ver si me encuentra de aquí en el mapa. Ay, hermanos, eso es ser seducido por una lengua mentirosa. Dice la Biblia que este hombre era muy astuto, y al investigar esa palabra astuto en la concordancia Strong, dice que era sabio, que era entendido y que tenía experiencia para dar consejos. Quiere decir que este hombre Jonadab ya había pasado por algo similar, posiblemente con alguna otra persona, con alguna otra chica, digámoslo así, en este plano. Pero ¿y no será de que también para... ¿cómo es la palabra? Bueno, lo voy a decir de esta manera: para mentirle a alguien cuando se endeuda y después no quiere pagar, ¿no será que también ya es experto? No, hombre, no pagues la tarjeta de crédito. Total, te dicen que te van a llevar a jurídico, pero no te pueden meter a la cárcel. No te pueden hacer nada. Hacete el fuerte. No pagues y no pagues. Hermanos, qué error tan grave es escuchar esa voz. Es tan dañino, es tan nocivo escuchar eso, hermanos. Y perdón, hermanos, perdón, ya son las -10. Corro rápido con esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 4 dice: Aitofel dijo a Absalón: te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él.
Entonces heriré al rey solamente y haré volver a ti a todo el pueblo. El regreso de todos depende del hombre a quien buscas. Después todo el pueblo estará en paz. Y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Cuando nosotros vemos esto, hermanos amados, unos capítulos antes dice que Aitofel era consejero de David y que en Aitofel descansaba un espíritu de consejo. ¿Por qué? Porque el consejo de Aitofel era como escuchar el consejo de Dios. Hermanos amados, y cuando vemos a Aitofel corrompió el don, el talento que Dios le había dado. Hermanos, y aquí viene la pregunta del caso. ¿No será de que personas que nosotros estimábamos como maduras en un momento dado para poder dar consejo, que se veía que tenían la sabiduría para aconsejarnos, nos dieron un mal consejo, lo seguimos y después sufrimos el daño? Fíjense, me pica la lengua por decir algo, pero el nombre de los protagonistas fue escondido para no causarle daño a nadie. En una ocasión, un hombre de más o menos en aquel entonces 21 años, un hombre que tenía el renombre de ser una persona muy sabia para dar consejos en una cuadra allá en el planeta Marte, dice que se acercó a un niño de aproximadamente 8 años y le dijo: ya mero te vas a cumplir los 9 años, vamos. Sí, dice que le dijo el niño. Va. Fíjate que todo hombre llega a una etapa de madurez y dice que lo empezó a aconsejar. Respetar a tus papás, obedecerlos, comportate bien, no mintas, sé obediente, busca de Dios. Y hasta ahí todo iba bien en el consejo de este hombre. Cuando de repente dice que al final le dijo: mira, y cuando cumplas 9 años venís conmigo. Te voy a conseguir a una patoja de unos 12 años y te va a convertir en hombre. Entonces ya vas a poder hacer todo lo que te diga. Hermanos, a veces el consejo de personas así de nocivas es como dice la Nueva Traducción Viviente: hay que darle la espalda a ese consejo. Lamentablemente en nuestra sociedad se da mucho el caso todavía de que hay hombres que son mucho mayores en edad y le dicen a los patojos: vos patojo, vos ya estás en la edad de volverte hombre. Hay que llevarte a una cantina, hay que llevarte a una barra show, hay que llevarte. Y hermanos, los llevan. Y después, hermanos, esas personas terminan siendo esclavizadas por esos vicios. Hay que desechar esos consejos. Finalizo con estos dos pasajes. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 38 y 39 dice: entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Siempre en segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 21 y 22 dice: pero Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo: ¿no ha de morir Simei por esto, porque maldijo al ungido del Señor? Entonces David dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia, para que en este día me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé que hoy soy rey sobre Israel? Dos pasajes diferentes, hermanos. En el capítulo 3, Joab viene y mata a Abner, hijo de Ner, capitán del ejército de Saúl, que había llegado a prometerle a David que iba a hacer volver a las 10 tribus que habían seguido a Saúl
para nombrar rey sobre todo Israel, sobre las 12 tribus a David. Segundo libro de Samuel narra después de que David viene regresando de los padecimientos que tuvo con su hijo Absalón, que habían salido huyendo de Jerusalén. Hermanos amados, y que dice la Biblia que Simei, hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín, había maldecido a David. Y cuando regresa David le dice: mi rey, mi señor, no me toma en cuenta ese pecado. Hermanos amados, muchas veces nosotros tenemos personas alrededor nuestras que entre comillas son de carácter firme, carácter decidido para hacer las cosas, y que muchas veces nos ocasionan problemas con sus consejos. ¿Cómo te vas a dejar mandar de tu mujer? Y en el caso de las hermanas, ¿cómo te vas a dejar mandar de tu marido? Demostrarle que la igualdad hoy por hoy no permite de que el hombre sea más que la mujer. ¿En qué cabeza cabe? Y ya se me va a salir una palabrota, hermano. ¿Y quién dio a luz al hombre? Pues no somos las mujeres, pues no los chineamos nuevamente, hermanos. Y hoy en día está esa guerra de sexos, esa guerra de poderes, pero que muchas veces ocasiona dentro de los consejos problemas tan nefastos que causan muertes. Estás embarazada. No, hombre, no te preocupes. Mira, ahí en tal dirección hay un médico que te puede sacar a ese bebé. Total, ni es un ser vivo todavía. No siente, no oye, no hace nada todavía, hombre. Ahí te lo puedes sacar y puedes seguir viviendo como querrás. Puedes disfrutar la vida. Total, vida solo una hay. Hermano amado, ten mucho cuidado con quien se acerca a aconsejarte. Y ten mucho cuidado a quien le pides consejo. Un mal consejo, una palabra corrompida, puede destruir tu vida, puede destruir tu hogar, puede destruir tu futuro, puede hacer que Dios mismo te rechace y te saque por completo de los planes que Él tiene preparados para ti, que los cuales, dice Jeremías 29:11, son planes de bienestar y no de calamidad, para que tu futuro esté lleno de esperanza. Dios ha prometido que te va a defender y que vas a ser feliz el resto de tus días. No permitas que un mal consejero arruine tu vida. No permitas, hermano amado o hermana amada, no sé a quién directamente y tan confrontativamente le estoy hablando en este momento, pero hermano amado, si el consejero al que estás recurriendo te dice: no, hombre, tranquilo, vamos a echarnos unas chelas ahí, platicamos y ahí vas a ver que ahí se olvida todo. No sigas los consejos de los impíos, no camines en el camino de los pecadores, ni te sientes en silla de escarnecedores. Un escarnecedor es un burlador, es alguien que menosprecia, alguien que viene y desestima la palabra de Dios. Ya viste, no te está viendo el pastor, hombre, mira, Dios no está enojado con vos, sino ya te hubiera caído un rayo ahí. Mira, estás vivo, estás contento, échate otro trago, hombre, tranquilo, tranquila. Mira, más hombres, más mujeres hay ahí en el mundo, disfrutar la vida. No, hermano amado, no hagas caso de esos consejos. No enfiles tus pasos por la senda de los impíos, ni te dejes ser pastoreado por la muerte. Hermano amado, en el amor de Cristo te lo digo, Cristo te ama. Se entregó por todos nosotros en la cruz del Calvario para darnos redención. Pero Él le dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el otro, el Consolador.
El Espíritu de verdad que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Ese es el consejero divino de Dios, el Espíritu Santo, el cual habilita. Si tú se lo pides, te puede habilitar con el espíritu de consejo que describe Isaías capítulo 11 y versículo 2. Hermano amado, cierro mi Biblia y solo quiero hacerte una invitación. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con el consejo que puedas escuchar de algo. Ese mismo consejo ponlo en los pies del Señor, para que sea Dios quien te dé ese discernimiento o la revelación, si es que el consejo es adecuado o no. Tomemos una actitud de oración. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, te damos a ti la gloria y la honra, amado Rey, por lo bueno que has sido tú con nosotros. Señor, tu palabra ha sido entregada a tu pueblo en esta hora, papito lindo. Y te vengo pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que todo espíritu de mal consejo, toda lengua viperina, toda palabra corrompida, Señor, que ha envenenado, Señor, la vida de mis hermanos o está queriendo envenenarla, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret sea desautorizada, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, toda mala consejería, a través de razonamiento, a través, papito lindo, del alma, Señor, a través del mal temperamento, a través de la mala experiencia, Señor, en el nombre de Jesús, ese dardo que se haya clavado en la mente de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, arráncalo, Padre Celestial, y extirpa todo veneno, Señor, extirpa, Señor, todo producto nocivo, Padre Celestial, que quiera causar un fruto de odio, de rencilla y de rencor en la vida de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, todo mal consejero, Señor, enviado por las tinieblas, Padre Santísimo, para destruir la vida de mis hermanos o mis hermanas, en el nombre de Jesús, Señor bendito, apártalo del camino de mis hermanos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te vengo pidiendo que envíes a tu Espíritu Santo, Señor bendito, a sanar el corazón de mis hermanos, a sanar su mente, a sanar su alma, Padre Celestial, si es que prestaron oído a malos consejos. Señor bendito, en el nombre de Jesús, ayuda, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y danos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, para no hacer caso a los malos consejeros, para saber discernir, Señor, el consejo que proviene de un espíritu de destrucción. Por favor, en el nombre de Jesús, papito lindo, haz esa operación divina sobre nosotros, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, todo dardo encendido del maligno que se haya clavado en la mente o en el corazón de mis hermanos a causa de un mal consejo, a causa, Señor, de una queja que causó heridas en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, sea apagado, Señor, con el agua de tu palabra, y en su lugar que venga, Señor, la venda del Espíritu Santo, limpiando con vino y con aceite, Señor, limpiando la amargura con alegría y transformando, Señor, la infección, el dolor y la angustia en alegría y en unción de tu Espíritu Santo. Por favor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdanos a saber discernir, Señor, cómo y a quién pedir ese buen consejo, Señor bendito. Si no nos abocamos a tu palabra, que sea alguien, un varón, una mujer temeroso de ti, lleno de tu Espíritu Santo, Señor, para saber dar el consejo prudente. Por favor, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a acercarnos más a tu palabra, Señor, para encontrar el consejo adecuado, el cual debe marcar nuestro camino. Por favor, amado Rey, en el nombre de Jesús,
Bendice, Señor, el inicio de semana que tendremos. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde de todo peligro, amado Dios. Por favor, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra sean para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano amado, y te invitamos a estar pendiente de nuestra transmisión del día martes, con la palabra en boca de nuestro hermano Rodolfo Tebalán. Dios te bendiga y pasa muy buena tarde.